Mi hija, jugando al hockey, 12 años, no este año, el año pasado, 12 años, no sé por qué salió, qué sé yo, el tema del aborto y qué sé yo. La verdad que nunca tuve una charla formal con ellos, con mis hijos, mi hija más grande ahora tiene 13, pero sé que algo debe haber escuchado. Y ella hace un comentario, sale la conversación y ella hace un comentario diciendo, bueno, desde que empezaron los abortos, después de la legalización del aborto, el número de abortos aumenta. Yo le voy a mostrar los datos. El preparador físico del hockey. Esas son todas mentiras. Entonces te vuelvo a insistir, hay cosas que son muy difíciles de controlar. Estás toda tu vida formando un hijo, educándolo, haciendo un esfuerzo enorme, te lo agarra una patraña de estas y te hace un desastre. Te lo agarra un preparador físico del hockey, te lo agarra un flaco en el boliche, lo que sea. Mucho cuidado con los que tienen hijos adolescentes. Por supuesto que la educación sexual, como está planteada hoy, promueve la actividad sexual en etapas ultra precoces. Y esto está demostrado, más embarazo adolescente, más enfermedad de transmisión sexual, más pobreza de la madre y del chico, por supuesto más abortos, más inestabilidad de pareja, más parentalidad, monoparentalidad, más depresión y mayores tasas de infelicidad. Esto está medido. Por supuesto, si además hay un gobierno y una política que lo promueve, entonces el riesgo es mayor. Y también hay un síndrome de preaborto, como ocurrió este año, examen único para entrar a residencias de medicina, por un convenio, ellos lo quieren hacer para todo el país, como ocurre en España, examen único de medicina, de residencia, en un plan piloto, hicieron un convenio, Cava y Provincia de Buenos Aires, un examen único, y si ustedes van al temario, la página web, fíjense, de medicina 2019, salud del adulto y adulto mayor, aborto de derechos sexuales, salud de la mujer, interrupción legal del embarazo, no es interrupción, no es legal, aborto por supuesto, salud del niño y adolescente, aborto, salud sexual reproductiva, es decir, por supuesto que son médicos recién graduados, por supuesto que están promoviendo cosas que son ilegales, por supuesto que violan la objeción de conciencia del estudiante o del alumno que tiene que estudiar esto, o los obligan a meterse en este tema. Ahora fíjense qué interesante, cuando vamos a la lista de exámenes, segunda pregunta, tema C, una pregunta vinculada al aborto, la pastilla de diabetes. Entonces, no es que solamente te lo incluyen en el temario, sino además te lo inculcan y te lo preguntan. Nosotros fuimos, hicimos la denuncia a la Academia Nacional de Medicina, lamentablemente nos hicieron punto de pena. Ahora, uno dice, bueno, muy bien, lógicamente uno se conmueve como un adolescente embarazada. La mujer, en este caso el adolescente, puede decir, che, flaco, sáquenme esto. Ahora, lógicamente esto a uno lo conmueve tremendamente. Y uno obviamente dice, che, vamos a ayudarla como sea. Ahora, cuando estamos matando al pibe, ¿pensamos que efectivamente le estamos ayudando? Yo les voy a demostrar que no. Fíjense, las mujeres que abortan, datos de Finlandia, se lo voy a pasar muy rápido por cuestiones de tiempo. Las mujeres que dan a luz, 6 suicidios cada 100.000 mujeres. Las que tienen abortos inducidos, 7 veces más probabilidad de suicidio. Datos publicados, se lo voy a mostrar ahora, año 2004, Revista de Salud Pública. Confirma claramente mayor tasa de suicidios de aquellos que tienen un aborto espontáneo, que los que tienen, dan a luz, las que no tienen embarazos. Mayor probabilidad, fíjense que esto es independiente muchas veces de la edad, ¿sí? Ahí es la tasa, fíjense cómo aumenta la tasa de suicidio, especialmente en las más jóvenes, en las más adolescentes. Muerte por accidentes, ¿por qué? Porque la mujer se abandona por autodesprecio, entonces tiene más riesgo de accidentes dentro y fuera del hogar, mayor mortalidad, mayor probabilidad de muerte por homicidios, mayor probabilidad de muerte en situaciones de violencia entre las que abortan y las que no lo hacen, fíjense, distintos grupos etarios, y más cerca del aborto, mayor es el riesgo, fíjense, hasta dentro de los 5 años, mucho mayor, más probabilidad de muerte por causas naturales que aquellas que dan a luz. Es interesante, habría que evaluarlo bien a fondo. Y por supuesto, mayor muerte en situaciones, situaciones, esto en particular habla, y que esto es lo que se va a venir después. Porque ¿cuál es la diferencia entre una clínica abortista, es decir, una clínica legal y una clínica clandestina? La única diferencia, les pido disculpas,
La única diferencia, ¿saben cuál es? El cartelito en la puerta que dice acá no se dejan de hacer abortos. ¿Y por qué les digo esto? Imagínense que yo tengo una clínica abortista, clandestina. ¿Por qué clandestina? Porque la ley lo prohíbe. Mañana sale una ley que dice, che, el aborto es legal. Yo que tengo la clínica, salgo, pongo un cartel en la puerta, acá se hacen abortos. No son ni más limpias, ni menos higiénicas, ni mayores condiciones de seguridad, ni menos condiciones de seguridad. Y acá hay un par de trabajos, por eso se los traigo, que dicen que la mortalidad de las madres que se hacen un aborto en un hospital o en una clínica es la misma. Entonces, una vez que te hacen el aborto, una vez que te sale la ley del aborto, nuestros hospitales de salud pública absolutamente desbordados, los que tienen clínicas privadas desesperados al acecho, la IPPF, FUSA, etc., porque saben que van a empezar a recibir a esta gente. ¿Bajo qué fundamento? Estos fundamentos. Oye, yo te hago una clínica, la mortalidad es la misma, fíjate. Entonces, el aborto legal en el hospital es una absoluta engaña pichanga, porque así vos te hagas un aborto en el Sheraton, vas a tener el mismo riesgo, muy bajo, de morir, pero el riesgo es el mismo. Y si no le preguntan a Kayla Jones, que ustedes ya conocen la historia, le hicieron un aborto, mataron a la nena, mataron a la madre, destruyeron una familia entera. Por supuesto que no hablan de las complicaciones, pero el latiguillo está acá. Entonces, por supuesto, la clave es estar presente en la zona de vulnerabilidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque ustedes le hacen el aborto a esta chica, a esta adolescente, y esta chica vuelve acá, la vuelven a abusar, la vuelven a violar, la vuelven a maltratar. Entonces vuelvo a la pregunta del inicio. Niña no madre, adolescente embarazada, ¿realmente pensamos que la estamos ayudando cuando le matamos al pibe? Los datos, los números, definitivamente no. Y por supuesto, vuelve a su situación de violencia, vuelve a su situación de pobreza, que la sacamos de la pobreza por haber matado al pibe. Doctor, mire, ¿sabe qué? No tengo plata para comprar zapatos a mi hija. Bueno, venga, pase por acá que le corto la gamba. Le corto el pie. Esto es exactamente lo mismo. Che, no tengo dinero para bancar a un niño, a un neonato. Venga que se lo mato. Vamos a terminar con la pobreza matando pies. ¿Pero quién se lo ocurre? Y por supuesto, lo que le decía hace un rato del abuso, de la violación, es decir, estos tipos siguen en su fiesta. No hay necesidad de acusarlos, no los persiguen, no hay ADN. Y claro, hasta esta aberración, esta noticia la conocen ustedes, de octubre del año pasado. El violador se hizo pasar por mujer, se metió en una cárcel de mujer y siguió violando a la mujer. Es una locura. También no pasó acá, pasó en otro país. Es una locura, sin sentido. O este hombre que tenía 60, Sergia, el tipo se llama Sergio, salió en todos lados, Sergio se hizo Sergia, en vez de jubilarse a los 65, se jubiló a los 60, y la ley se lo dio. Es increíble, es de una ridiculez. Y lo que es clave, o sea, es recontrabásico. Por supuesto, las mentiras, acá lo que le decía esta chica del caso de Chipoletti. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le decía hoy. En última instancia, todo esto, lo que están haciendo es banalizar el abuso y la violación. Se están burlando de la gente que es verdaderamente abusada y violada, inventando escenarios de abuso y violación que en última instancia no lo son, porque la ley lo favorece, la ley los ampara. ¿Qué pasó en Chipoletti? Lo agarró una médica, en vez de mandarla al hospital la piba, la mandó un grupo de niatos que se llama La Revuelta, que hacen abortos clandestinos, reparten pastillas, no son médicos y hacen abortos clandestinos haciendo ejercicio ilegal de la medicina. El médico está en juicio y estos tipos están todos en la calle de fiesta y deben seguir repartiendo pastillas. ¿De dónde sacan las pastillas? ¿Con qué criterio hacen pastillas? Ahora, cuando a la piba le agarró la fiebre, no, flaco, ahora sí, andate al hospital. Interesantemente, cuando fue al hospital, la estaban esperando 2 personas del grupo de ellos dentro del hospital también. ¿Para qué? Para direccionarlos a tipos que le metan el aborto. Por suerte, lo agarró Leandro. Ahora, el otro problema de los abusadores y los violadores es que esto es psicología recontrabásica. Yo a veces cuando veo las noticias, violadores que los largan, digo, ¿qué pasará por la cabeza de los jueces o de los peritos psiquiátricos? A ver, es de una ignorancia bestial. El tipo que es violador
abusador, lo va a hacer toda su vida. Por eso vemos tantas noticias de tipos que violaron y son reincidentes. Si no los quieren en la misma cárcel, los segregan en la misma cárcel. Los tipos, los espartanos que juegan al rugby, no quieren violetas en el equipo. Y lo fajan. Otro dato que es interesante con este tema de niñas no madres. Fíjense qué interesante, después de la legalización, estos son datos del Ministerio de Salud del Uruguay, fíjense qué interesante el abuso, o de casualidad, menos del 1% de todos los abortos, datos del año 2016, son por abuso o violación en Uruguay. El 99% son por conveniencia o como método contraceptivo de emergencia. Pasa en Uruguay, pasa en España también. Fíjense, a petición de la mujer, 91%. Solo un tercio no utiliza métodos anticonceptivos, lo usan como método contraceptivo. Es un problema de los pobres ni a palazos, solamente un cuarto son desempleados y sin empleo. El tema de los 500.000 abortos, lo hemos charlado muchas veces, de ninguna manera son 500.000 abortos. ¿Cuántos abortos deben haber en Argentina? Groseramente, si tomamos datos de la OMS, por extrapolación de valores, se dice que hay de 1 a 6 cada 1000 abortos clandestinos en mujeres fértiles. En Argentina más o menos tenemos 10 millones de mujeres, esto equivaldría, según este valor, a entre 10 y 60.000 abortos. Ahora, ¿cuántos mueren la mortalidad en Sudamérica? También datos de la OMS, vean que los valores son muy amplios, pero para ellos mueren entre 20 y 220 cada 100.000 abortos. Esto es un promedio de 120, y esto, si nosotros decimos tenemos entre 10 y 60.000 abortos, esto más o menos da de 12 a 72 muertes por año, que es groseramente lo que dice el Ministerio de Salud acá. Que hay 31 muertes, ahora bajaron a 20 y pico. Ahora después se lo voy a mostrar. ¿Quieren ver otra forma de estimar un poco el número de abortos en Argentina? Fíjense, en el año 2012, en España, 112.000 abortos. ¿Cuántos nacimientos hubo en el año 2012? En España, 454.000 nacimientos. Fíjense, si hacemos una relación, en España, fíjense que esto es más o menos una relación de un aborto cada 4 nacidos, en un país donde el aborto es legal. Entonces, un país como el nuestro, que tiene 750.000 nacimientos vivos al año, decir que hay 500.000, es mucho más que decir 2 a 1. Y el aborto es ilegal. Vamos a ver si las cifras de Uruguay nos pueden ayudar. Fíjense, el aborto, el primer año de legalización, fue el año 2012, 7.000 abortos de 48.000 nacimientos. Esto es una relación más o menos de 1 a 7, y fue el primer año del aborto legal. Es decir, que si en Argentina hay 750.000 nacimientos vivos, podrían haber groseramente 100.000 abortos. Si la relación es de 7 a 1, son muchísimos, fantástico, pero nunca son 500.000. Ahora están mutando. El tema es la mentira. Están mutando un poco y los mismos que yo escuchaba decir hace un par de años, 500.000, incluso el año pasado, parece que la cifra que más les está gustando es la de 350.000. Bueno. La están bajando. Está bien, pero vos fíjate, te voy a mostrar, fíjate lo que pasó en Uruguay. Yo les mostré hace un rato, fíjate el número de abortos que hay en Uruguay. 2013, acordate, se legalizó en el 12, el primer año, 7.000, hoy están en 9.700, 2016, ¿no? No hoy. Un aumento un 27%. Ahora, esto del 2000 y algo, antes que se legalizara en Uruguay, 150.000 abortos, que es lo que ellos publicitaron. Que para una población tan chiquita, 150.000 es una proporción mucho más que nuestros falsos 500.000. Está bien, pero yo lo que quiero poner acá es la cara de la mentira. Y si vos repasas todos los países donde el aborto se legalizó, la estrategia siempre es la misma, mentir con las cifras. Entonces, el número disminuye tras legalización. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud como miente. Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos. ¿Querés ver? Europa. Estos son los años donde el aborto fue legalizado. En todos los países el aborto aumentó luego de la legalización. Algunos hicieron un pico, pero si vamos a usar la línea de regresión, todos los países aumentan. Fíjate, el caso de Uruguay nuevamente, un 27%, y de lo que nadie habla es un 12% en la reducción de la natalidad. España es un país que hace 20 años el país no crece. Fíjense, España empezaron con 16.000, 26.000, hoy más de 100.000, aumentó 10 veces luego de la legalización. Y por supuesto pasa en otra parte del mundo, esto está estudiado en México, podríamos haber hecho una Argentina completa con todos los abortos que se hicieron en los Estados Unidos. Fíjense, España, los mismos gallegos están preocupados por el declive demográfico, y fíjense esto
tomado este año de una televisión catalana. Fíjense, este es un abogado que el tipo está diciendo volvamos para atrás con la ley libre de aborto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos queremos independizar, no estamos debatiendo este tema de la independencia catalana, pero ellos dicen, che flaco, nosotros nos queremos independizar, nosotros queremos un país libre e independiente, no tenemos crecimiento poblacional, estamos matando a nuestros hijos. Entonces los flacos dicen, flaco, yo soy nacionalista, yo quiero la independencia. ¿Cómo te vas a independizar si matás a tus propios hijos? Entonces están viviendo esto, lo mismo Cataluña. Es la primera causa de muerte materna. El Lancet es una de las revistas más importantes de medicina del mundo. Y en un editorial, fíjate lo que dicen los tipos. La complicación durante el aborto clandestino ha sido la principal causa de muerte materna en la Argentina durante los últimos 30 años. Un editorial de las revistas más respetadas del mundo a nivel científico, casi a nivel de la Nature. Obviamente, 55 muertes fueron por aborto, ni de ninguna manera. De esos 55, bueno, ustedes ya lo saben, hay 20.000 causas, 20.000 posibilidades. Por eso el Ministerio de Salud salió a aclarar, es decir, che, mirá, ¿sabes qué? El aborto no es la primera causa de muerte materna, menos mal. Y ellos lo saben perfectamente bien. ¿Por qué? Por lo mismo datos del Ministerio, la principal causa de muerte son las causas directas. Luego las indirectas, y después en tercer lugar las causas del embarazo terminado en aborto, ¿sí? Que en alguna medida no son todas por aborto clandestino. Hay embarazo ectópico, hay molas antiformes, hay otros productos de la concepción. Entonces vos fijate, acto 2016, ellos aclararon, no sé cómo, pero dijeron 31 de los 43 son muertes por aborto clandestino. Dato del año 2017, publicados hace no mucho, 19, menos, fíjate, 19 de los 30 muertes por aborto son por aborto clandestino. Entonces que hay muertes masivas. A mí me tocó debatir con un gaucho en televisión que hay un abismo de muertes, hay un limbo de muertos. Vos podés esconder un aborto, no podés esconder un muerto. Entonces, la legalización baja la mortalidad materna, como hemos escuchado algún médico que aparece en los medios. De ninguna manera es así, fíjense. Es decir, yo hago el aborto legal, ¿se van a morir menos las madres? Es la pregunta concreta. Esto, fíjense, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, esta es la mortalidad materna en todos estos países. La revolución industrial abrió hospitales, etc., hizo que bajara la mortalidad de las madres. Luego la mortalidad se estabilizó y tuvo otro descenso sustantivo. ¿Cuándo? Mediados del siglo XX, cuando aparecen los antibióticos. Y ahí se empezaron a morir muchísimo menos. Ahora, la tendencia, en los últimos años, también es decreciente luego de la legalización del aborto en estos países. Pero si vos te fijas, la mortalidad en los países donde el aborto no es legal, también hay un descenso en la mortalidad materna. Entonces, venir y agarrar esto y decir, che, se mueren menos porque el aborto es legal, de ninguna manera es cierto, porque en los países donde el aborto no es legal también se mueren menos. Ahora, esto además fue estudiado en Chile, que tiene una población modelo. ¿Por qué tiene una población modelo? Durante 50 años lo evaluaron, porque en Chile ellos tuvieron aborto no punible hasta el año 89, último año de gobierno de Pinochet, y después lo prohibieron, hasta el año 2017, donde ahora se acepta de vuelta con algunas causales. Entonces, fíjense, ellos evaluaron la mortalidad materna cada 100.000 nacidos vivos. En los años 60, casi 300 muertes de madres. Ellos pusieron educación obligatoria en el 65 y un programa de cuidado perinatal del 64 al 67. Fíjense con estas horas medidas cómo baja la mortalidad de estas madres. Ahora, año 89, se anula el aborto no punible en Chile, último año de gobierno de Pinochet. Si el aborto o la ilegalidad del aborto impactara en la mortalidad de esas madres, la mortalidad debiera subir a partir de acá. ¿Por qué? Porque el aborto dejó de ser legal. Por el contrario, la mortalidad siguió bajando hasta tener una tasa de muerte materna de la más baja del mundo. Interesante, ¿eh? ¿Qué encontraron ellos? Lo más importante es la educación, el acceso a la salud, mejor el sistema sanitario, pero el aborto no tuvo ningún impacto. De ninguna manera esto es una prioridad de salud pública. Cuando hablamos de prioridad de salud pública, hablamos de carga de enfermedad, ya vimos que la mortalidad de las madres es tremendamente bajo y por supuesto la costo-efectividad. Digamos, como método contraceptivo, es el método contraceptivo más caro del planeta y de la historia de la humanidad. Y como me decía este médico en un debate televisor, decía, yo quiero saber cuánto como método diagnóstico, de lo más caro y de lo más sanguinario. Vos me decís que querés legalizar el aborto para saber cuántos abortos se hacen.
Pero ¿a qué mente macabra, anticientífica se le pasa esto por la cabeza? Y nos pasa en nuestras casas. Se me rompe la heladera, se me rompe el televisor. ¿Qué voy a arreglar primero? Si no tengo heladera, lo morfo. Se me pudren los alimentos. Acá es lo mismo. Cuando el Ministerio de Salud dice, flaco, yo tengo 10 pesos en salud, el presupuesto es finito y acotado. Entonces, ¿qué quiero prever? ¿Qué quiero disminuir? ¿La mortalidad de la causa número 40 de muerte en las mujeres en edad fértil? ¿O quiero las primeras causas de muerte? Cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares, las obstétricas directas, indirectas. ¿O tengo que meter la plata acá? De ninguna manera, la asignación de recursos están hechas y públicos para salvar, no para matar. Me guste o no me guste, ¿me importan todas las muertes? Por supuesto que me importan todas las muertes. Y son todas importantes, pero en salud pública, nos guste o no nos guste, hay que darle más al que más necesita. Más claro es imposible. Y por supuesto, ni que dar lo que son nuestros hospitales. No voy a entrar. Este es el Hospital Rivadavia del año pasado. No es Añatuya, no es Uy, no es Mina Clavero. Este es el Hospital Rivadavia. Ahora, cuando vos vas acá, che, yo me vengo a hacer un aborto, estamos de paro. Uy, se demoró el aborto 3 días. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A estos tipos que estaban de paro? ¿Por demorar el aborto? Ah, no, usted demoró, usted se metió. Por supuesto que no hay especialistas, no hay insumos, no hay guardias desbordadas, no hay sangre, siendo la sangre el principal recurso, que es lo que vamos a utilizar en situaciones de aborto, porque la principal complicación es el sangrado, ni que hablar las mafias de los gremios en los hospitales, la violencia, mejor ni hablemos, y nos guste o no nos guste, los hospitales públicos están manejados por los presidentes, que están tipos desbordados. Le pasó a esta piba Keila Jones en Esquel. Fue a la médica, le agarró una residente de segundo año, una tipa apellido Perramón. Toma esta pastilla, buenas tardes, mucho gusto. Che, mirá, estoy con dolor. Esto está, todo lo que le digo, métanse en YouTube, están los videos de la madre haciendo todo este relato. Volvió con dolor, no, mirá, es un cólico renal, volvió a tu casa. No le digas nada a tu madre, los que tienen hijos adolescentes, lo primero que van a hacer, van a separar a sus hijos de los padres, sépanlo. Ya, cuando tiene un dolor bestial, recién ahí le avisó a la madre, volvió al hospital, se le fue la cosa de las manos, la derivaron al hospital de, creo que estaba en el Bolsón, la derivaron a Esquel, o viceversa. 2 cirugías, le sacaron el útero, un desastre, la chica se murió. ¿Pero por qué? Porque también, nos guste o no nos guste, las instituciones, las guardias, están manejadas por gente inexperta. Y además, ediliciamente, tampoco estamos en condiciones. No tenemos infraestructura hospitalaria y quieren gastar una fortuna en matar pibes. El hospital referente de La Plata se quedó sin luz 3 horas. A ver, yo les digo una cosa. Imagínense, esto es una terapia intensiva. Tenemos 20 camas. La gente conectada a asistencia respiratoria mecánica, que están enchufados a la electricidad. Se corta la luz y yo necesito 20 tipos en menos de 2 o 3 minutos que agarren un ampú y empiecen a bolsear a la gente, porque si no se mueren por falta de oxígeno. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, no tengo electricidad, cortada la luz 3 horas, hospital de referencia de La Plata. La asignación de recursos tiene que estar en donde se la necesita, no para tratar algo que ni siquiera es una enfermedad como es el embarazo. ¿Qué es seguro y gratuito? Bueno, ya el mismo laboratorio dice, fíjense, si lo usás después de la semana 9, existe, las complicaciones aumentan mucho, hemorragia, por esto no se recomienda utilizar después de la novena semana. De esto los muchachos de la revuelta o socorristas en red no tienen la menor idea. Por supuesto, Pfizer, que es el que avisa esto, quitó esta droga del mercado, esto ustedes ya lo saben. Obviamente hay otras drogas que también pueden producir aborto y que ya han matado gente, ¿sí? Y por supuesto es muchísimo más caro, estos son dólares, ¿eh? La caja $400. Fíjense la cantidad de muertes por año durante los primeros 7 años después de la legalización del aborto en los Estados Unidos, 22 muertes por año. En nuestro país no quisieron legalizar. Pero cuando sacaron de circulación no había sido una partida específica. No, en Francia hay tres laboratorios que comercializan las drogas. La que más vendía, el 90% del mercado, era Pfizer, Cytotec. Hay otros 2 misoprostoles que se siguen comercializando, mucho más caros, pero Pfizer la retiró. ¿Cuál es la droga? O sea, misoprostol. Pero la droga es misoprostol. Misoprostol, sí. El nombre comercial es Cytotec. Y por supuesto hay toda una serie de complicaciones vinculadas a lo que llaman las curvas de aprendizaje, que es catastrófico. ¿Por qué les digo esto? Porque este es el abortero de Tandil, que es lo mismo, tiene una clínica clandestina. El día que se legalice va a poner una chapa afuera y va a decir, che, esto es una clínica. ¿Sí? No quiero más clínica clandestina. Flaco, ¿qué están haciendo por perseguir a estos tipos?
El año pasado lo agarraron infraganti, así entró por un lado y salió por el otro. En la justicia. Él reconoce, siendo un abortero experto, haber tenido que sacar úteros. Sí, me ha pasado. O sea que en las manos más expertas también hay complicaciones. Felizmente no te mata, pero te puede dejar secuelas de por vida. Y esto también lo vimos con Keila, pasa, fíjense, en Estados Unidos, noticias de Gran Bretaña, también pasa en Europa. ¿Sí? Ahora, lo reconoce el secretario de Salud de Rosario. El 30% de los embarazos terminan de las interrupciones legales del embarazo terminan con una internación. Y lo dijo en el Senado, lo dijo en el diario y después lo repitió en el Senado, 30-31%. En este caso una doctora de apellido Formia, la tuvieron que trasladar de urgencia al hospital Cuyel, por supuesto le sacaron el útero, ovario, trompa, terapia intensiva, transfusiones y por supuesto estéril de por vida. Ahora de esto nadie habla. Porque le decía hace un rato, 150.000 internaciones en el Garrahan, por supuesto 150.000, si fuesen 500.000 abortos, son para ser raspados legrados, hay que ocupar un quirófano que se necesita para otras cosas. En el Garrahan se hacen 13.000 cirugías por año, 14.000, ¿quieren? 15.000, ¿querés? Por año. ¿Cuántos Garrahan tenés que hacer para cubrir todas estas internaciones y todos estos raspados o estos abortos, para llamarlo con todas las palabras? Amén, que vos vas al hospital de clínicas, y esto no me lo contó nadie, esto lo viví yo. Yo recibía pacientes que con más de 3 meses de espera por cánceres de vejiga, que en el hospital de clínicas no se lo operaban. Después de 3 meses iban al PAMI, recibían el rechazo conformado y yo los operaba, y por supuesto los operaba, súper avanzados. Entonces volvemos a lo de antes, los recursos públicos están para salvar y para tratar a la gente que realmente necesita ser salvada. Porque hay gente que lo necesita. Las camas en terapia intensiva que no abundan. Le tengo que sacar a esta piba de Iturraspe, esa me está ocupando una cama en terapia intensiva de un tipo que verdaderamente lo necesita. Y no de una nieta gaucha que fueron a justiciarle al chico. Por supuesto, ni que hablar, porque hablar del costo de la droga es una propina. Al lado de lo que es el costo de internación, los prequirúrgicos, los medicamentos, las camas. Entonces, que no sea arancelado no significa que sea gratuito, son dos cosas absolutamente distintas. En un país donde, según datos del Banco Mundial, fue uno de los países que más redujo la inversión en salud en relación al Producto Bruto Interno en los últimos 15 años, fíjense, del 95 al 2014. Banco Mundial, los datos allá. Ni que hablar de los tubos de salud, que eso ya lo hemos hablado. Más allá de estos acuerdos, o sea, son acuerdos, pero son acuerdos de perogrullo. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un acuerdo en salud para decir, o sea, hablar con los fugenios? Yo estuve trabajando 3 meses en el Hospital Ramón Carrillo Bariloche. Y la gente cruzaba, de Chile, cruzaba para atenderse en Bariloche. Pues esto no es que, esto lo viví yo, no me lo contó nadie. Y tengo colegas fugenios que le bajan con los bondis. Pasa exactamente lo mismo. Y le pasa a los gringos con los mexicanos también. Yo tuve 2 meses en el Jackson Memorial de Miami. Y ya, año 1992, y ya en aquella época se quejaban de la horda de mexicanos que se iban a hacer los cateterismos cardíacos a Miami. Yo roté un grupo de cardiología. Y todo eso lo pagamos nosotros, ojo. Los costos de las drogas, por supuesto, lo que uno siempre dice. No, es que esto, los impuestos, no nos va a redundar esto en el impuesto. ¿Cómo? Fíjate, esto es una deducción de impuestos, es un detalle de impuestos de la Municipalidad de Villa Gesell. Y fíjate, a esta persona le están cobrando porque el hospital local adquirió un tomógrafo, 12 cuotas de 22 pesos. Entonces, cuando me dicen, no, esto no va a impactar en los impuestos, ojo, porque ya hay cosas de salud que ya están impactando. Entonces, no nos vengan con mentiras. Entonces, la IPPF, este negocio millonario, no voy a entrar en detalles, esto ustedes lo recontraconocen, la comercialización de los fetos, el lucro, la guita que descargan y desembolsan en las instituciones, la sucursal que tiene a esto, la mentira en alrededor de todos los católicos del derecho a decidir, liderado por una montonera, una marxista. Todos saben, la gente que profesa, acá lo tenemos al padre, la gente que profesa la fe católica, sabe perfectamente bien que no hay nada más opuesto al catolicismo que el marxismo. Pero eso lo dejo al padre que opine. Por supuesto, falsa publicidad contra las religiones,
gente que lamentablemente les han lavado el cerebro, pero digo, si tanto nos preocupa la mortalidad de las madres como nos decimos, sabiendo que la principal muerte de causa materna en edad fértil es el cáncer de mama, pero por lejos, me encantaría ver tomar plazas, colegios, aulas, pidiendo mamografías gratis, pidiendo Papa Nicolau gratuito, y fíjense qué interesante, porque el cáncer de cuello uterino, en las mujeres, esto lo fijamos claramente con un ginecólogo amigo, en el año 2016 murieron aproximadamente 600 mujeres en edad fértil, para ser justos en la comparación, 2.500, 2.600 en total, por cáncer de cuello uterino, pero en la misma grupo etario del aborto, murieron 600 mujeres por cáncer de cuello uterino. Sepan que el cáncer de cuello uterino, el 90% sabemos que es un cáncer de transmisión sexual. En otras palabras, el embarazo, si ustedes quieren, y el cáncer de cuello uterino prácticamente, no es 100%, sabemos que el profiláctico no tiene una efectividad del 100%, pero prácticamente tendrían un mismo mecanismo de prevención. ¿Por qué? Porque si uno utiliza métodos anticonceptivos correctamente, especialmente los de barrera, uno disminuiría la probabilidad de contagio del HPV. ¿Se entiende? Ahora, estos métodos de barrera también previenen el embarazo. Sin embargo, se te murieron 600 pibas por cáncer de cuello uterino, cuya prevención es muy similar al embarazo. Sin embargo, están haciendo un desastre por 31 muertes, por muertes vinculadas a abortos clandestinos. Sin embargo, no se les mueve un pelo por esos 600 muertes, o sea, 30 veces más que las que se mueren, o 20 veces más que las que se mueren por cáncer de cuello uterino, y el mecanismo de prevención es el mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que hablo es la hipocresía, la mentira escondida detrás de un discurso. Entonces, detrás de las banderas de los derechos de la mujer, detrás de las banderas de la salud reproductiva, esto no es salud, detrás de las banderas de la mujer vulnerable, detrás de las banderas de la pobreza, se esconde una cuestión absoluta y netamente ideológica y un negocio trillonario. Y esto ustedes lo vieron acá. Por supuesto, la ventana de Overton, esto creo que ustedes ya también lo tienen bastante claro, la utilización de grupos de choque para imponer, gente que hace ejercicio ilegal de la medicina y la justicia sigue mirando para otro lado, el negocio millonario en todas partes del mundo y por supuesto todas estas casas, la IPPF, que por supuesto les pone dinero a los políticos. Qué interesante, cualquier hijo de vecino, yo soy el tipo de barrio, digo, che, la IPPF le puso 20 palos a la campaña de Hillary Clinton e hizo su cierre de campaña de tantos lugares, cierre de campaña en Pensilvania, lo hizo dentro de una clínica de la IPPF. El año que viene, esto yo me preguntaba el año pasado, tenemos elecciones, ¿no será para recibir alguna monedita para la campaña, para financiar la campaña electoral? Sí, no me pregunta. Digo, si son tan generosos para poner a sus políticos, y una moneda acá, a ver, o sea, bueno. El aborto no es un problema, le vuelvo a insistir, ni religioso ni político, es un tema netamente y absolutamente humanitario. Fíjense, esto, normas fundamentales del derecho internacional humanitario, estas son reglas tácitas, no es que son reglas escritas, pero son reglas tácitas y uno las encuentra. Y fíjense, en situaciones de guerra, yo acá les agrando uno de estos que dice, las personas que no participan o ya no pueden participar en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida. Es decir, en el medio de una guerra te respetan la vida. Acá que no estamos en guerra, la queremos justiciar. Y lo dice esto del derecho internacional. Entonces, es mi cuerpo y hago lo que quiero, ni a palazos. Es legal, ni hace falta ni discutirlo. Son 500.000 al año, mentira. Baja el número de abortos, de nuevo que realizarlo, ya vimos que no es cierto. Tampoco es cierto que la principal fuente de causa materna. Tampoco baja la mortalidad de las madres luego de la esterilización. Ni baja ni disminuye, no pasa nada, no cambia. Ni a palazos es una prioridad de salud pública, especialmente en hospitales que se caen ascensores, se cortan la luz, y ni que hablar la falta de insumos y recursos especialistas. Y por supuesto, para nada es seguro, tenemos muertos ya en la Argentina, y de ninguna manera es gratuito. Es no arancelado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y con esto quiero cerrar. Lo que están viendo ahora, y esto ya les dejo la inquietud, un poco hablamos con Agustina el otro día, es si no hay médicos, no hay abortos.
Entonces, obviamente, según yo tengo entendido, por exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo, ahora están poniendo sobre la mesa esta ley de las parteras, de las obstétricas. Palabras más, palabras menos, ¿qué dice este proyecto de ley que ya recibió por la aprobación de comisiones? Corríjame si me equivoco. Comisión Legislativa y Comisión de Salud. Tuvo media sanción. Media sanción, exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Las parteras, las obstétricas, tienen autorización a medicar y tratar embarazos. Pero por sobre todas las cosas, medicar. De acuerdo a lo que vean, yo me tomé el trabajo de buscar, hay distintas facultades de obstétricas. En la UBA, la carrera es de 5 años, según tengo entendido, no cursan farmacología más de 3 meses. Sí, porque es una sola vez que tienen el tercer año. Una sola materia de farmacología aplicada a la salud sexual. 3 meses. Ahora fíjense qué interesante los objetivos de la carrera. Capacitar a sus egresados para intervenir en la atención del parto, sus circunstancias previas y posteriores, realizar control de evolución, ejercitación, asistencia, porperio, complemento, detectar anomalías, integrarse al equipo de salud, comprender la problemática global de la mujer embarazada. Junto a ello, busca formar alumnos, bla, 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 que se conduzcan ética y profesionalmente para que tengan un espíritu crítico, ética y profesionalmente. Ahora, no es ilógico pensar, al contrario, está bastante claro que como no pueden poner de rodillas a gran parte de la comunidad médica, echan mano a un grupo que va de calculo entre 8.000, yo diría entre 8 y 9.000 obstétricas que hay en el país, que deben haber matriculadas en el país, y les quieren pasar esta ley justamente para que sean ellas las que puedan sumarse al pelotón de gente que tiene la capacidad de medicar y eventualmente hacer abortos y repartir misoprostol, etc. Ahora, médicos especializados en ginecología y obstetricia, ¿cuántos habrán en Argentina más o menos? Bastante más, te lo puedo averiguar. Mira, si hay 8.000, 9.000 obstétricas, 6.000, a mí me dijeron que había más o menos 8.000 obstétricas. Te lo averiguo para inventar. Pero yo que te diría que no debe bajar de los 5.000 ginecólogos. No menos, ¿eh? O sea, menos que obstétrica. Debe ser bastante parecido. Te lo voy a averiguar. ¿Quién determina cuál es el alcance del accionar de un profesional de la salud? Y dicho sea de paso, recientemente en la Ciudad de Buenos Aires a las enfermeras le quitaron la potestad de ser profesionales de salud. No son más profesionales de la salud, cierto, todavía en las provincias, pero no en Buenos Aires por lo menos. Es decir, que hoy por hoy podría una obstétrica hacer acciones que por ahí una enfermera que tiene 20 veces más experiencia no lo puede hacer. La CONEAO, la Secretaría de Salud, ex Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología y la Ley de Ejercicio de la Medicina. Es decir, el accionar médico está regulado por estas leyes. Sin embargo, acá quieren venir con una resolución, con una ley que pisa absolutamente todo esto. Y en este sentido, me detengo ya así para cerrar. Hay cosas que tienen que ver con el sentido común. Y el sentido común nosotros en medicina, yo hago cirugía general, hice cirugía general, después me dediqué a la oncología urológica, pero yo no me metería a operar una vesícula, pues no lo hago hace años. Yo no me metería a operar, salvo una situación de emergencia, que tengo que operar un apéndice, no me metería a arreglar o a solucionar un problema del tórax. ¿Por qué? Porque si yo tengo complicaciones, después yo no me puedo hacer cargo. Esto es sentido común básico, recontra básico. Acá es lo mismo. Yo no puedo poner una persona que no es médica, que no tiene el conocimiento, que no tiene la experiencia, a dar medicamentos embarazadas. Primero, porque no tienen la idoneidad. En segundo lugar, porque tampoco están en condiciones de manejar las complicaciones. Ahora, ¿qué vamos a estar? ¿De vuelta en esta situación de ricos y pobres? ¿Que al rico lo atiende el ginecólogo del obstetra y al pobre lo atiende una partera? Vamos a empezar con esta cuestión no solamente discriminatoria, sino que además que van a ser tremendamente utilizadas justamente para meter toda esta cuestión del misoprostol y para ponerse a repartir misoprostol. Lo hacía Vilma Ripoll en forma totalmente ilegal, no lo va a hacer una partera con un papelito que dice si ahora te puede dar medicamento. Para eso pongamos a los veterinarios. Si los veterinarios saben mucho más de farmacología que lo que puede saber un obstetra. Una obstétrica, no una obstétrica.
¿Una partera? Esto es lo mismo que decir, ¿sabes qué? Mira, como no tengo suficientes ingenieros, voy a poner a los carpinteros a hacer hospitales. Flaco, pará. O sea, no tiene lógica por ningún lado donde se le entre. Es darle a un mono una metralleta, darle una licencia para matar. Y esto es lo que quiero meter, y cierro con esto, invitándolos a que traten con un poquitito más de profundidad estos temas y veamos de llegar a los asesores y a la gente que realmente tiene influencia, porque esto puede ser una catástrofe. Y no tengan ninguna duda, sobre todo si esto viene del Banco Interamericano de Desarrollo, que esto va a ser recontra utilizado, porque si no, no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de decir vamos a darle a esta gente la potestad de tratar embarazos, o de medicar embarazos, o administrar medicamentos en situaciones de embarazo? No tiene lógica, no tiene ningún sentido. ¿Que para que se alce con un dinero, para que hagan un negocio? Ni a palazo. ¿Cuánto pueden sacar? ¿Cuánto pueden ganar con esto? Entonces, vuelvo hacia atrás, todo esto forma parte, cuando uno empieza a atar cabos, lógicamente de una cosa mucho más amplia, una cosa importada, lo vimos en el jingle publicitario de Niñas No Madres, donde el objetivo final, lisa y llanamente, nos guste o no nos guste, es la destrucción de la familia. Después, cada uno puede hacer la recuperación que quiera. Ahora, lo que yo les muestro acá son datos contundentes, datos científicos, datos comprobables, ustedes los pueden buscar a donde quieran. Yo pues si querés te dejo mi presentación, pueden hacer con ella lo que quieran, publicarla, sacarla, ponerla, bajarla, chequear los datos. Hagan lo que quieran. Les agradezco la invitación. Nos quedan, si no les molesta, 15 minutos de preguntas o comentarios o lo que ustedes dispongan. Yo con esto de obstétricas, ¿no? La ley dice, o el proyecto de ley dice claramente que está hecha para el embarazo normal. Pero en realidad, mucho embarazo puede ser normal por un tiempo y en un santiamento, en una complicación, y ya sea algo... Te agradezco el comentario, es muy importante. Te voy a decir por dos motivos. Número uno, ¿quién define acá la normalidad? ¿A qué llamamos embarazo normal? Una piba que es abusada y tiene un embarazo. O sea, ¿qué tiene de anormal un embarazo fuera de lo que es el ámbito del no deseo de ese chico? Sea mediado por un abuso o no. Lo vimos recién. El 99% de los embarazos en Uruguay con el aborto legal no está mediado por abuso o por violación. Entonces, la normalidad es imposible de definir. En un país como el nuestro, donde vos tenés grupos como Socorristas en Red, La Revuelta, etcétera, que están repartiendo pastillas, misoprostol, haciendo abortos clandestinos, haciendo ejercicio ilegal de la medicina, ¿vos te pensás que alguien se va a detener a decir, che, esto es normal o esto es anormal? Y esto empalmo con lo que es la definición de salud. Porque cuando se usa muchas veces, y lo meten en este protocolo de la muerte, cuando se habla de salud y utilizan la definición de la OMS, que completo estado de bienestar físico, psíquico y social, si nosotros utilizamos esta definición de salud, prácticamente nadie sobre esta faz de la Tierra es sano. Y te voy a decir más, el más sano es el bebé que está en la panza de la madre. Porque ese sí tiene completo estado de bienestar, por lo menos físico. Psíquico no, es difícil comprobarlo, y social seguramente también, porque no puede estar en mejor lugar que dentro de la panza de su madre. Entonces, que la justicia utilice la definición de la OMS para decidir a quién matar y quién no matar, o a quién abortar y quién no abortar, es un absoluto sinsentido. Una definición que es ambigua, una definición que es inaplicable, una definición que es del año 1948, una definición que fue recontra criticada. O sea, toda la gente que somos todos enfermos acá. Si no, mira, yo tomo una pastillita, pero tengo un dolor crónico, o sea, todas las enfermedades crónicas, listo, ya estás enfermo. Che, no, la tiroides, che, yo una pastilla para la tiroides, ya estás enfermo. No reunís criterios de salud. Entonces, el criterio de normalidad pasa exactamente lo mismo. Es una absoluta y completa emboscada. El mensaje para llevar a casa es: la muerte nunca puede ser la solución de nada. Entonces, todos podemos entender una situación de estrés tremenda, abuso, violencia, pobreza, y uno puede entender una mujer, una madre, de la edad que sea, desesperada para decir, mira, yo esto no lo quiero, ajustícienlo, yo no lo quiero, yo lo puedo entender. Ahora, de esto, hacer una política de Estado, no,
Es una locura. Entonces, la clave es volver a las bases. Para mí, volver a las bases es volver a la protección de la familia, que es el último bastión que nos queda. Un país tremendamente rico, peligrosamente despoblado y tremendamente mal manejado, no de ahora, desde que tengo uso de razón. Pero lo que te quiero decir es mucho más saludable para un país salir de su crisis económica para sacar a su gente de pobreza, que ajusticiarlos y pensar que por ajusticiarlos vamos a bajar el número de pobres. Es una inconsciencia pensar que vamos a disminuir los abusos y la violencia matando al pibe. Esto es una película, tenemos 3 actores. La víctima, la madre. El victimario, el abusador, el violador. Y el inocente, que es el pibe. Vamos a solucionar el problema matando al inocente. ¿A quién se le pasa por la cabeza? O sea, es de una irracionalidad, de una ridiculez, que es absolutamente inocente. A mí no me entra en la cabeza. Entonces, proteger a la familia. Número 1, perdón. La educación. Fundamental. ¿Viste la experiencia de Chile? Protección y salud del embarazo. Número 3, si no queremos que se nos mueran las madres. Bueno, lo que pasa, acá tenemos un problema, que esto está absolutamente ideologizado. Entonces, hoy vimos, con el caso Rodríguez Lastra, que la justicia es incapaz de resolver problemas cuya solución pasa por la política. ¿A quién le cabe duda que lo Rodríguez Lastra es una persecución política? Y quieren adoctrinar al resto. Y que en realidad no lo están enjuiciando a él, están enjuiciando a toda la medicina argentina. Y a todos los que quieren defender la ley. Es aleccionador. Que además, esta gente que reparte pastillas en forma clandestina, tiene connivencia política, está absolutamente blindada, está protegida. Si no, la justicia tiene que decir, a ver, salió en las audiencias, yo hice perito de parte, qué casualidad, mi pericia la rechazaron, pues dice, no, ya tenés demasiadas pericias, pero eso está en el expediente. El grupo La Revuelta distribuyendo pastillas. Y la médica, en vez de mandarlo al hospital, se la mandan a La Revuelta para que le dé las pastillas. Estos tipos, ¿de dónde consiguen las pastillas? A ver, señor juez, señor fiscal. ¿Dónde consiguen las pastillas? ¿De dónde sacan el dinero para comprarlas? ¿Qué capacidad tienen para ir a distribuirlas? ¿Por qué hacen ejercicio ilegal de la medicina? La justicia mira por otro lado. Entonces, con todo el dolor del alma, para ese caso, y no sé si para otros, y no me pidas que confíe en la justicia. Entonces, vos vas a decir, che, yo voy a la UBA, pues estos tipos son los monstruos. Fíjate lo que pasó con la Academia Nacional de Medicina. Tiene 2 publicaciones donde dice que la vida comienza en la concepción, condenan el aborto. La Academia Nacional depende del Ministerio de Salud, hoy Secretaría de Salud. El jefe de ellos es el Secretario de Salud. Hace algunos cuantos años se habían quedado sin dinero y casi le cierran la academia. Ellos no quieren volver a pasar por esto. Ahora, los académicos, los mejores médicos del país, te dicen, flaco, esto que vos haces está mal. Y el ministro de Salud va y lo hace. Fíjate lo que pasó en Jujuy, con la chica de Jujuy, cuando le quisieron hacer el parto prematuro. Todo ultra prematuro, la cesárea, todo el plantel de ginecólogos, empezando por su jefe, el doctor Briones, le dijo, flaco, no hagan esto porque esto está mal. El poder político no les dio pelota. ¿Qué hicieron? Trajeron un abortero de otro lado para que le hiciera la cesárea. Entonces, fuimos al Congreso, leímos los fundamentos científicos, biológicos, éticos, religiosos, morales, jurídicos, de lo que quieras. Y no te dan pelota. El que se llama periodista y hace militancia, me parece que lo que más bastardea su actitud, su profesión. Y lo que venimos viendo, por lo menos que tengo uso de razón, son tipos que no hacen periodismo, hacen militancia. Por supuesto que hay buenos periodistas, pero digo, la enorme mayoría. Entonces los medios de comunicación cooptados. Y vuelvo a insistir, repasemos la estrategia del abortismo en todas partes del mundo. Copar los medios de comunicación, buscar grupos de choque, la ventana de Overton, buscar, por supuesto, mentir con las cifras, atacar a los científicos, atacar las religiones. Vivimos una generación donde los pibes, los millennials, no millennials, la juventud en general, la gente ya no quiere límites. No quiere límites en sus vidas. Los padres tenemos miedo de meter los límites a nuestros hijos. Entonces, toda cosa sobre esta faz de la tierra que le ponga un límite a su vida, lo van a atacar y lo van a querer destruir. La familia, las religiones, las instituciones. Y ese es el camino. O sea, eso es lo que uno ve que la corriente lleva y la gente compra eso.